Hola y bienvenidos a Historia Circular. Verano de 1977. España es un país en crisis. Un momento especialmente crítico ya que los problemas políticos, económicos y sociales ponían en riesgo la transición del país de una dictadura a una democracia. El gobierno joven y novato corría el riesgo de verse enterrado entre todas estas amenazas y, sin embargo, algo impensable hoy día encontró el apoyo de las fuerzas democráticas de la oposición. ¿Cómo fue esto posible? Pues gracias a las competencias personales y a la capacidad de negociación del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. En 1977, España sufría las consecuencias económicas de la crisis del petróleo. El apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur tuvo como respuesta por parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un embargo del petróleo que generó una crisis a nivel mundial y que golpeó muy duramente a la economía española en los dos últimos años de la dictadura. Por aquel entonces el Estado franquista estaba pasando por una etapa de debilidad y para contentar a la sociedad evitó repercutir la subida de los costes a la ciudadanía. Además, rescató a muchas empresas quebradas por la crisis, por lo tanto la reserva de divisas del Estado español cayó en picado. En 1975, coincidiendo con la muerte de Franco, la crisis se agudizó en España y el número de parados se disparó al 3,2%. Al mismo tiempo, la fuerte presión sindical conseguía constantes subidas salariales en las empresas, lo que se traducía en un incremento de los costes de producción que generaban una espiral inflacionista. Tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975, fue sucedido en la jefatura del Estado por Juan Carlos I como rey de España. Había sido designado y tutelado desde su juventud por el propio dictador, esperando dejar atado y bien atado el futuro del régimen tras su muerte. Pero el nuevo rey apostó por la instauración de un régimen democrático, una monarquía constitucional homologable al resto de países occidentales monárquicos. Fue una época terriblemente convulsa, donde el presidente Arias Navarro no logró ni avanzar seriamente hacia la democracia, ni tampoco reducir la conflictividad social que estaba cada vez incrementándose más. En julio de 1976, el rey forzó su dimisión y nombró presidente a Adolfo Suárez. Era de orígenes humildes, una persona que creció por su vocación de servicio, era carismático, una persona encantadora y buen conversador, e inspiraba confianza en los demás. Sagaz, ya que consiguió atravesar con soltura el laberinto de la transición a la democracia, y diciendo soltura no decimos que fuera fácil, ya que en el intento se quemó y pocos le han reconocido sus grandes aciertos, cumplió sus compromisos además adaptándose a las circunstancias. Era intuitivo, su carácter estaba marcado por la búsqueda de soluciones y sobre todo consensos, aunando posturas y voluntades, y era ducho en las distancias cortas, con una forma de ser cercana y honesta, como muestra esta fotografía del Ministerio de Presidencia, donde Suárez aparece en tono distendido, cercano y con lenguaje corporal abierto, con un grupo de periodistas sonrientes. Suárez se apoyó en Torcuato Fernández Miranda, una persona cercana al rey. Torcuato era un hombre del régimen franquista y fue el verdadero arquitecto del entramado jurídico que supuso la ley para la reforma política y que se encargó de desmontar el régimen. La legalización del Partido Comunista de España en abril de 1977 fue uno de los grandes aciertos de Suárez. Demostraron su liderazgo político, pero también valentía, ya que el riesgo de un golpe de Estado involucionista era muy alto. Es más, esta decisión provocó la dimisión del ministro de Marina, Pita da Veiga. En junio de 1977, en las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez se presentó como candidato al frente de la UCD. No logró la mayoría absoluta, pero sí ganó las elecciones, lo que le otorgó legitimidad para seguir liderando el proceso de transición. Pero, tras las elecciones, Adolfo Suárez ya no tenía frente a él a las instituciones franquistas, en cierta manera dóciles, sino a unas cortes democráticas. La situación económica era lamentable y desde el segundo uno el gobierno se tuvo que centrar en buscar soluciones para una crisis que, en realidad, era internacional, pero que además se conjugaba con problemas propios estructurales de la economía española. Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación, Suárez nombró como ministro de Economía y vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, un prestigioso economista que presentó su plan de acción para frenar la inflación.
La primera iniciativa de Fuentes Quintana consistió en devaluar la peseta, la moneda española en aquel entonces. Días más tarde se subió el precio de la gasolina y de la electricidad y además se tomaron las primeras medidas de liberalización económica. Pero Fuentes Quintana fracasó en la negociación con los sindicatos para lograr recortar los salarios de los trabajadores, ya que la espiral inflacionista residía en ese mismo punto. En su ministerio se formó un equipo redactor del Programa de Saneamiento y Reforma Económica, que fue la base de los pactos de la Moncloa, dirigido por Manuel Lagares, subsecretario de Economía. Fuentes discutió con Suárez el texto resultante en septiembre, luego fue aprobado por el Consejo de Ministros y por último enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Mientras que Suárez recibió en Moncloa a los líderes de los partidos, Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda, se encontraron con sindicatos y empresarios. Otro acierto de Suárez fue contar con expertos de cada uno de los partidos con los que estaba negociando para consensuar el texto del programa que se llevaría al Parlamento. En paralelo, representantes de los partidos negociaron con Fernando Abril Martorell, vicepresidente del área política, reformas políticas hacia la democracia. El 25 de octubre se firmó en Moncloa el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía. 2 días más tarde se firmó el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Ante una situación insostenible y sin mayoría suficiente, Suárez tuvo que contar con el resto de partidos democráticos. ¿Quiénes fueron sus interlocutores? Enrique Tierno Galván, el viejo profesor y líder del Partido Socialista Popular. Este partido había tratado de disputar al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la hegemonía en el ámbito de los partidos socialistas, pero en las elecciones del pasado mes de junio del 77 tuvo un fracaso importante. Tierno era una persona humanista y pragmática que además tenía muy presente el fracaso en estas elecciones y además con un partido repleto de deudas, por lo que acabó un año más tarde fusionándose con el PSOE. En un afán de ser significativo y útil, entendemos que fue receptivo a la llamada de Suárez. Santiago Carrillo, del Partido Comunista de España, una figura histórica de este partido que durante la Segunda República Española y luego en la Guerra Civil tuvo un papel muy destacado y en algunos aspectos controvertido, pudiera pensarse que vería con recelo a alguien procedente del franquismo como Suárez. Pero nada más lejos de la realidad. Se tenían una grandísima simpatía. A la hora de negociar con Carrillo, Suárez jugó 2 bazas. Por un lado había legalizado a este partido, demostrando muchísima valentía, como hemos dicho, y por otro sabía que para los comunistas era muy importante afianzar la democracia, ya que cualquier paso atrás supondría su vuelta a la ilegalidad, ya que tras su fracaso electoral el Partido Comunista necesitaba presentarse como un partido serio y responsable ante la sociedad española. Luego estaban los socialistas catalanes Joan Raventós y Josep María Triginer, Felipe González, líder del PSOE. Como segunda fuerza en número de votos y primera dentro de la izquierda, el PSOE se veía como una alternativa de gobierno frente a la UCD. Por lo tanto, estaba muy poco predispuesto a pactar con el gobierno. Sin embargo, Suárez aprovechó su sintonía con el Partido Comunista para amedrentar al PSOE, temeroso de una pinza que le llevara a la marginalidad. Por lo tanto, Felipe González firmó a regañadientes por no quedar excluido. Luego estaba Juan Ajuriaguerra, de los nacionalistas vascos, el propio Adolfo Suárez, Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, exministro de Franco, como vemos en esta imagen. La Alianza Popular había obtenido unos malísimos resultados electorales y se sumó al pacto económico, pero no al político. Y Leopoldo Calvo Sotelo, portavoz de la Unión de Centro Democrático en el Congreso, Miquel Roca, de minoría catalana. El pacto económico contenía las medidas necesarias para tratar de atajar la crisis económica y la espiral inflacionista, contando con medidas de estabilización y también de reforma estructural. Las más críticas y dolorosas consistían en la reducción de los salarios en un 10% y también en la liberalización del despido al 5% de la plantilla. Suárez utilizó como palanca de negociación el segundo acuerdo, el de carácter político, donde se introdujeron contrapartidas para la expansión del estado de bienestar y del modelo democrático. Y algo más, Suárez sedujo al PSOE y al Partido Comunista con mayor espacio en los medios de comunicación públicos, con una ley que privilegiaba a sus sindicatos, es decir, a la UGT y a comisiones obreras, y también participación futura en los organismos autonómicos.
El éxito de los pactos de la Moncloa se constata al contemplar la importante caída de la inflación en los siguientes años. En momentos duros los líderes deben tomar decisiones, aunque no sean populares y del agrado de la mayoría, pero tienen que basarse en la identificación de la causa raíz del problema. Esto exige del líder visión a largo plazo, tener capacidad para tomar decisiones, ser empático, ser buen negociador y también estar siempre muy pegado a los valores y sobre todo ser resiliente. Hay que reconocer el mérito que tiene la figura de Fuentes Quintana en todo este proceso. Una figura muy desconocida para el ciudadano medio de hoy en día, que además duró solo 8 meses en el cargo. Es decir, después de este gran trabajo gigante que todavía tiene resonancias y es admirado a día de hoy, se puede decir que fue un ministro bastante efímero. El acuerdo reforzó el liderazgo de Adolfo Suárez, quien supo aprovechar las debilidades del resto de fuerzas para conseguir estabilidad en su acción de gobierno y garantizar la consolidación de la democracia. Los preceptos recogidos en los pactos, sobre todo el segundo, también iban encaminados a la democratización y anticiparon derechos que recogería la futura Constitución de 1978. Es cierto que el espíritu de consenso que muchas veces se reivindica pero que nunca se lleva a la práctica en nuestros tiempos, pues no duró mucho tampoco y de hecho el tacticismo político comenzó a imperar sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución. Empezaba así el juego electoral de la partitocracia española. Hoy todo el mundo habla cada cierto tiempo, la prensa, los políticos, elogiando los pactos de la Moncloa, pero nadie los desea realmente. Por una vez hubo un líder que estuvo presidiendo el gobierno que prescindió de los intereses de su partido e incluso de sus propios convencimientos ideológicos y que se avino a pactar con las fuerzas de las que era antagónico. Y todo ello por el bien del país. Eso se llama liderazgo. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.